Manifestaciones, libertad de expresión o libertad de tránsito. El tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el ingeniero Humberto Lozano Avilés. Servidor. Humberto Lozano es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Instrumentos de Uso Científico y de Laboratorio. Actualmente es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco Ciudad de México. Y él es el maestro Jesús Robles Maluf. Hola. Maestro Jesús Robles Maluf. Jesús Robles Maluf es licenciado en Leyes por la Universidad Iberoamericana, maestro en Humanidades y con estudios de doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es férreo defensor de los derechos humanos, particularmente aquellos que se ven afectados por la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde 2010 integra los colectivos de ciberactivistas, Contingente MX y Enjambre Digital, y se desenvuelve como abogado senior en New Media Advocacy Project. Colabora como columnista en sinembargo.mx y Vice México. Humberto, Jesús, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche en Opinión 21. ¿Qué les parece si antes de conversar vemos el siguiente material? Ya sea como marchas, movilizaciones o plantones, las manifestaciones sociales despiertan cada vez más polémica en la Ciudad de México, y es que a lo largo del año se han llegado a presentar por encima de 3.100 de ellas, lo que significa un promedio de más de 8 por día. Según dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ante la afectación que las manifestaciones causan al libre tránsito de terceras personas, ¿cuáles son o deberían ser los límites para quienes salen a las calles a expresarse? ¿Cuál es el derecho que debe prevalecer? Pues listos ya para entrar en materia, Humberto. Te hago la pregunta que da nombre al programa de esta noche: manifestaciones, libertad de expresión o libertad de tránsito. Muchas gracias primero, antes que nada, por la invitación y poder platicar sobre este tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Es bien difícil tu pregunta, o sea, ¿cuál es el derecho que va primero? ¿La libertad de manifestarse o la libertad de tránsito o incluso la libertad de la empresa? La libertad de las personas a trabajar y a obtener un ingreso. Es bien difícil responder cuál va primero, cuál se tiene que sobreponer a otras. Pero la idea sería, ¿y por qué no todas? Tenemos que encontrar la mecánica, el mecanismo para que todos los derechos convivan en esta Ciudad de México, pero no solo en la ciudad. Pudiéramos hablar en lo general, en el país, en el mundo, en otras ciudades. Todos los derechos tienen que convivir con los ciudadanos, no uno a costa de otro ni a expensas del otro. Jesús, la misma pregunta: manifestaciones, libertad de expresión o libertad de tránsito. Yo coincidiría con don Humberto, primero porque, yo entiendo que se tiene que plantear así el tema, ¿no? Pero no están contrapuestos, no existe una contraposición entre la libertad de tránsito y el derecho a expresarse, a asociarse y a manifestarse. El punto es que la realidad a las cosas, ¿no?, a veces en algunos momentos entran en conflicto, y hay que tener algunas ideas claras sobre como sociedad qué es lo que nos planteamos. Es decir, primero, cuál es nuestro marco que nos da un acuerdo sustancial, que es la Constitución, y después cuáles son los problemas más específicos de las ciudades en donde esto entra en conflicto. Pero de entrada son derechos compatibles, ¿no? Hay alguna confusión también sobre lo que estos derechos significan, cuáles son sus límites de ambos, ¿no? Sí. Por supuesto, ningún derecho es, digámoslo así, ningún derecho es extenso de la manera que abrume a otros, no podría serlo. Deben de convivir en nuestra sociedad.
Pero para ponerle un poquito de sabor y no estar en generalidades, yo por supuesto creo que el derecho a la manifestación es uno de los derechos que en una ponderación constitucional, o dicho de otra manera, en una priorización, debe de tener la más alta priorización, porque así está diseñada nuestra Constitución y eso tiene una explicación histórica. Pero con eso iniciaría mi primera intervención. Yo creo que el derecho a la protesta está en la lista de las prioridades que puso nuestro constituyente para este país. Y tiene una explicación, ¿no? Humberto, la libertad de manifestación por encima de la libertad de tránsito, por encima de la libertad de empresa, por encima de otros derechos, dice Jesús. Bueno, obviamente no son posiciones encontradas las que manifiesta Jesús y las mías, sino simplemente yo creo que la idea es, tenemos que encontrar los lineamientos, el planteamiento para que ocurra la libertad de manifestación y tendríamos que empezar por definir qué es manifestación, si es en movimiento, si es un plantón, qué es la libertad de manifestación, porque de repente nada más se dice libertad de manifestar las ideas. ¿Y qué es eso? Eso quiere decir que puedo estar 3 meses deteniendo 8 calles de la vialidad en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del mundo, no importa si es Bucareli o son los Campos Elíseos en París, no importa. O sea, mi derecho de manifestación me da esa libertad, ese derecho consagrado en la Constitución, el evitar que las personas transiten, que las personas trabajen, la contaminación y demás circunstancias. Yo creo que es lo que está en entredicho ahora en la Ciudad de México sobre todo esto, o sea, es la libertad de manifestación, entendiendo cómo en movimiento, las personas en movimiento, como sucede en muchos países del mundo, que es distinto a estar en un plantón por tiempo indefinido. ¿Toda manifestación es válida, Jesús, o hay que diferenciar y acotar entre los plantones, entre las movilizaciones, entre las marchas? Hay unos que sí valen, hay otros que no. ¿Qué dirías tú? Yo digo que toda manifestación es válida. Y unos me dicen, ¿y romper vidrios de los bancos es válido? Pues es que eso no es una manifestación, eso es un daño en propiedad ajena, ¿no? O sea, un delito. Sí, toda la manifestación es válida. Pero quiero ir a un punto que puede ser, creo que el que esté generando mucha atención, que es un punto más de fondo. Por favor. La Corte en 2011, la Suprema Corte, determinó que el derecho al libre tránsito corresponde a las personas y no a los vehículos. Y esto es así porque nos pudiera parecer de sentido común decir que los derechos son para las personas, pero muchas personas piensan que los derechos son para los autos, ¿no? Pero bueno, un auto no tiene derechos, y hay que decirlo, y no lo digo de manera, de verdad, no lo digo de manera sarcástica. Yo no uso auto, pero entiendo que el auto es necesario para muchas personas. De verdad, no se malentienda mi posición, pero lo cierto es que los autos no tienen derecho. Y a lo que voy es que el problema de fondo que está sucediendo en esta ciudad es que nos están poniendo a pelear a dos sectores que no deberíamos pelear. Es decir, el derecho al libre tránsito, es decir, a la libertad de transitar libremente por todas partes de la ciudad, el derecho a la protesta e incluso el derecho a la libre empresa, es decir, a que los negocios puedan tener un horario de servicio y que la gente pueda tener servicios y estas empresas dar empleo, por supuesto. El problema es que esta ciudad, y a lo que voy es, esta ciudad está hecha para los autos. Y ese es el problema fundamental de esta ciudad. En ningún lugar del mundo se establece un derecho de los autos a transitar, ¿no? Pero sigue siendo, entiendo tu punto, Jesús, pero sigue siendo finalmente el beneficiario de que circule o no el automóvil, el usuario, ¿no? El automovilista, porque finalmente quizás transportarse de un punto de la ciudad a otro le tomaría quizás 3 o 4 horas caminando, quizás por lo menos 2 horas en bicicleta. Yo estoy de acuerdo, vamos a decir, para los gobiernos que recibieron en la transición del 97 una ciudad diseñada para el auto, pero que desde el 97 a la fecha, incluyendo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sigan empeñados en promover el modelo del auto, va a generar estos conflictos tarde o temprano. ¿Y por qué digo que está íntimamente relacionado? Porque, por ejemplo, en Londres ya hay calles, ¿no?, absolutamente peatonales, se ha crecido las alternativas de transporte, vamos a decir, fuera del auto,
que normalmente son las que no chocan con el derecho a manifestarse. Es decir, el metro, va a haber 1000 manifestaciones y el metro no pasa nada. Las calles peatonales son muy buenas para el comercio, son muy buenas para la reunión, para que las cosas pasen, para que la gente se reúna, y son muy buenas para manifestarse. Pero si seguimos pensando en hacer deprimidos, segundos pisos, puentes elevados, primero la ciudad no va a funcionar y va a empezar a chocar en otros aspectos sociales. Eso lo digo pues con mucha responsabilidad, y lo digo también que en efecto, tratando de responder un poquito a tu pregunta, si no podemos ser ciegos de este lado y decir, la gente tiene derechos y el carro no. Lo que siempre ha sido un llamado a los movimientos sociales es a que tengan en cuenta que del otro lado también hay personas incluso humildes, ¿no?, que tienen que transitar, que tienen que trabajar, ¿no?, y que del otro lado también hay empresarios que están haciendo un esfuerzo por este país, y que tomen en consideración eso. Por supuesto, yo digo, todas las manifestaciones, incluso los plantones, son válidos, sí lo son. Yo promuevo que los movimientos sociales sean movimientos que permitan el tránsito, que sean, vamos a decir, de marcha o de movimiento y que no se estacionen. Pero debo decir que en nuestra Constitución están permitidos, porque la única vez que menciona la Constitución un derecho como inalienable es el derecho a manifestarse. Humberto, ¿ustedes coinciden como empresarios afectados esta figura del automóvil como una de las causantes y que de no existir el automóvil quizás la situación no sería tan grave? No, yo no estoy absolutamente de acuerdo con Jesús, con todo respeto, porque es llevarlo a la simplicidad del problema, o pensar que los coches son el problema, porque hay muchos coches, o porque no se hizo esto o aquello. Entonces, regresándonos al fondo del problema, el problema o las circunstancias son las manifestaciones, más allá de lo que ocurre en todo el entorno de si los coches o las bicicletas, porque hablamos de los coches, pero tampoco las bicicletas pasan cuando hay un plantón. Entonces, no es constreñirnos en el problema de si hay muchos coches y si prefiriéramos el transporte colectivo, etcétera, y hablar de las calidades y lo que el gobierno no ha hecho. Estamos hablando de lo que nosotros como sociedad debemos de hacer para nuestra sana convivencia, más allá de lo que diga la Constitución, que por supuesto todo el mundo la respetamos, pero es nosotros como sociedad civil. ¿Qué hacemos? Lo que Jesús, y ahí coincido plenamente con él, lo que nosotros como sociedad hacemos para nuestra convivencia. Claro. Humberto, más allá de leyes. Debemos de hacer una pausa, permítanme hacerla, pero regresamos aquí, la conversación apenas comienza, pues se pone interesante, así es que usted sea parte de ella, aduéñese, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, pues el hashtag es Opinión21 a través de la cuenta @capital_21. Seguimos aquí con más. Estamos de vuelta aquí en Opinión 21 y hablamos de manifestaciones, libertad de expresión o libertad de tránsito. Y nos acompañan el ingeniero Humberto Lozano Avilés, quien es presidente de la Canaco, su capítulo en la Ciudad de México, y con también el activista, el maestro Jesús Robles Maluf. Humberto, en cuanto a estos derechos de los que hablamos, ¿cómo o por qué hemos fracasado en encontrar un balance, en encontrar un equilibrio para garantizar todos? Bueno, mucho tiene que ver, como decía Jesús, desde el entendimiento de la Constitución. Cuando de repente podemos entender que el derecho es para las personas y el libre tránsito, y es uno de los derechos que está primeramente consagrados, y sentimos que eso puede ser superior a el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, el derecho a la movilidad, pues ahí de repente empezamos a desvirtuar esto, y de repente por situaciones políticas y no sociales ni económicas empezamos a consentir o empezamos a tolerar, entre comillas, todas estas actividades, y a lo largo de los años se ha deformado, incluso en mi opinión, lo que es la manifestación genuina social, a un reclamo genuino social, con otra serie de manifestaciones y de cuestiones que incluso cuando hablas, como yo lo he hecho, con la gente que está en un plantón, ni siquiera sabe por qué está en ese plantón, y te dicen, a mí me trajeron. Yo no sé de qué se trata el plantón, y hablo del plantón de la semana pasada, sin ir más lejos con los maestros, y te dicen, a mí me trajeron. ¿Pero qué es lo que están pidiendo? Yo les he preguntado para entender su problemática.
por supuesto sin identificarme ni buscar la controversia, sino con esa explicación. Explícame de qué se trata tu manifestación. No sé decirle, a mí me trajeron. Es la respuesta recurrente. Entonces, contra eso, ¿qué haces cuando tienes una refaccionaria, un banco, un negocio, una papelería, un puesto de periódicos cerrado por 2 meses? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Cuál es la explicación? Hijo, los derechos consagrados en la Constitución dicen que la manifestación de las ideas es prioritario y por lo mismo no tuve hoy dinero para traerte de comer. ¿Qué le dices a tus hijos en esos momentos cuando es tu fuente de ingresos la que está en riesgo? Jesús, ¿la protesta, la manifestación se ha desvirtuado, ha perdido en algunas instancias o desde algunas perspectivas su propia validez, su propio valor? Yo creo que no, y tomando un poco con mucho respeto el ejemplo de don Humberto, ¿qué pasa si no tienes a tus hijos incluso? O sea, no es el hecho de que le digas, oye, no he podido abrir la refaccionaria, es, ¿dónde estás? Porque te llevó la policía, ¿no? Cuando no tienes hijo. Es decir, estamos hablando de cosas muy graves, es decir, no están cerrando la calle porque, o no están protestando pues porque se sienten mal o no les gusta el gobierno, están protestando muchas veces porque desaparecieron a sus hijos. El 10 de mayo pasado hubo un grupo de más de 2.000, 3.000 madres buscando a sus hijos. El 24 de abril hubo cientos de miles de mujeres protestando porque ya no aguantan el acoso en las calles. Es decir, la protesta tiene un profundo sentido importante y positivo en la democracia. Nos dice qué es lo que está mal en el país y por supuesto va a molestar, pero más molesta que te desaparezcan a tu hijo o que te estén levantando el vestido en el metro, o como los profesores, que quizás esos no sabían, pero muchos lo saben, les lastimen sus derechos laborales como los ha hecho el gobierno federal. Y claro, uno puede decir, ¿y a mí qué? Si yo vivo en esta calle, tengo mi refaccionaria en la Ciudad de México, ¿qué vienen a hacer los maestros de Oaxaca aquí? Bueno, en algún lado tuvimos que poner la capital y es en esta Ciudad de México y tiene esa función. También tiene muchos privilegios, hay que decirlo. Y tenemos que entender como capitalinos que en un país tan desigual como el nuestro, con tantas injusticias tan dolorosas como la desaparición forzada de personas, la tortura y entre otras, debemos pagar un costo. Los capitalinos, sí, yo sé que no es sencillo, pero trato de llamar a todos los capitalinos a entender que no están viniendo solo porque les cae mal el gobierno. Yo no digo, no descarto que en algunos casos existan marchas que provoquen. Hay un grupo particularmente que conozco que sin ningún lugar a dudas, sin temor a decirlo, se dedica a eso que usted dice. Antorcha Campesina se llama, ¿no? Y es un grupo que viene del Estado de México, está muy identificado. Pero la mayoría de las manifestaciones tratan de temas dolorosos del país y si atendieran, es un problema de las autoridades, no está funcionando el país en alguno de sus sectores, ¿no? De eso estoy hablando yo. Y esto, pues, tener que aprender, tener que pues lidiar con ser la capital, Humberto, será algo con lo que los capitalinos tendremos que pues acostumbrarnos a vivir. Yo creo que sí, y entonces tenemos que encontrar las reglas sociales de esa civilidad entre nosotros. Si el gobierno, como bien lo mencionaba Jesús, no ha tenido la capacidad o no ha tenido la voluntad o la mezcla de todo para hacer las cosas, nosotros como sociedad civil debemos de tenerla. Y entonces nosotros tenemos que poner esos ejemplos de esa civilidad sin dejar de protestar por nuestros derechos, que por supuesto si los vemos lastimados o ni siquiera los vemos, si son lastimados, por supuesto que tenemos ese derecho de reclamar. Pero tenemos que encontrar ese punto en el de en dónde va mi derecho y a dónde llega el derecho de los demás. ¿Cómo le podemos hacer? Y es un milímetro de diferencia entre un derecho y otro. Pero tenemos nosotros como sociedad civil, sin llegar a la exasperación, sin llegar a los enfrentamientos, a los enconos entre las personas, que eso podría ser lo peor,
que nos pudiera pasar cuando lleguemos al enfrentamiento y salgamos a golpearnos entre la sociedad civil, unos defendiendo un derecho y otros otro. Por supuesto que nadie quiere llegar a eso. Entonces, tenemos que entender que un derecho tiene que hermanarse con el otro y tenemos que trabajar con eso. Es un gran reto, no es fácil el que encuentre la solución de repente que nos pase la receta, sí, porque no es nada fácil, ¿no? Ese es el meollo del asunto, pero es el reto y tenemos que encontrarlo, ¿no? Jesús, ¿recordarás una manifestación, una movilización histórica de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que, si no mal recuerdo, debió de haber sido en el último trimestre del 2013, que se dio de manera organizada y estos jóvenes dieron un ejemplo de cómo podrían o valdrían ser las marchas, respetando como si fueran los automóviles los saltos vehiculares, dejando la libre circulación de las arterias en estos momentos? ¿No podemos aspirar a eso? Sí, yo creo que alguna marcha se puede plantear innovaciones. Yo creo que también es hora de cambiar de sociedad civil, ¿no? Pensar que no vamos a hacer lo mismo de siempre. Yo digo a veces, yo que voy a muchas marchas, yo digo, ay, las mismas consignas de siempre, ya hay que cambiarlas, ¿no? Lucha, 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 no dejes de luchar con este ritmo nuevo que nos trajo el general. No, así bromeo a veces. Son las mismas luchas, los mismos métodos, hay que cambiar. Alguna cosa que había que empezar por cambiar es, yo siempre lo digo, respetar al comercio pequeño, a la gente que se esfuerza, ¿no? Yo creo que esta idea de pintar o de romper la propiedad de pequeños comerciantes está mal, ¿no? Otra cosa que creo que es importante entender es el tema de los vehículos de emergencia, ¿no? Ya he visto cómo ha mejorado un poco eso. En algunas de las marchas se escucha o se entiende que viene un vehículo de emergencia y la marcha se hace a un lado, ¿no? Han muerto personas por no poder ser atendidas. Han muerto personas. Entonces, sí creo que debemos cambiar. Eso yo sin duda lo digo y creo que hay signos de eso. También el gobierno puede cambiar. Hubo una escalada de violencia desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2014 en las marchas de los jóvenes, ¿no? Y lo voy a decir, digo, en honor a que me invitan y en honor a la libertad de expresión, lo digo con mucha responsabilidad. En el momento en el que el jefe de gobierno dejó de enviar a los granaderos, en ese momento se acabó la violencia, ¿no? Entonces también hay cosas que hacer dentro del gobierno, aprender, es decir, empezaron a colocar a estas servidoras públicas muy amables, que son autoridad y que imponen respeto, que son un grupo de mujeres, y algún grupo de hombres sin toletes, sin cascos, sin nada, y se acabó el problema de los enfrentamientos. Entonces, creo que debemos aprender de eso. Por supuesto, si en una marcha hay un grupo que está cometiendo delitos, pues hay que detenerlo. Eso no es ningún problema. Quiero recordar muy rápido que en el Constituyente del 17, cuando estaba discutiendo el artículo 6 para referente a la libre manifestación, Carranza... Eso debe haber sido hace exactamente un siglo, 100 años atrás. Pero la discusión es súper actual porque les manda Carranza el proyecto y dice, tienen que avisar, y si hay un relajo, se cancela la marcha. Y un constituyente obrero se levantó y generó aplausos porque dijo lo siguiente, dijo, si una reunión de 100 personas hay 2 borrachos, ¿la reunión es una reunión de borrachos? Entonces todo el mundo se rió. Es como si en la Canaco entran 2 empresarios borrachos, ya la Canaco es una reunión de borrachos. No, hay 2 borrachos. Lo que quería decir con esto es que si en una manifestación hay un grupo que está generando violencia, pues ese grupo no es la manifestación, ¿no? Y esas cosas creo que también las tenemos que aprender. Creo que tenemos que entender que sí, la protesta tiene un límite, pero también más tenemos que hacer un esfuerzo para entender cuál es el papel de la protesta. Si fuéramos inteligentes, la protesta es como un termómetro, es decir, algo no está bien, algo no está funcionando bien. Vamos a atender eso que están protestando, para que no haya más protestas. Jesús, has traído este tema de el constituyente de hace 100 años, el constituyente de nuestra república, que es actual por las manifestaciones que siguen existiendo, pero es actual también porque estamos viviendo el mismo proceso justamente aquí en nuestra ciudad. Humberto, a punto de redactarse la Constitución de la Ciudad de México, ¿cómo debiera quedar asentado en este texto, cómo debiera quedar asentado en la Carta Magna el derecho a la manifestación, el derecho al libre tránsito, justamente en torno a lo que hemos discutido esta noche? Yo creo que debe de manifestarse como tal, como está en nuestra Constitución, que además no puede ser diferente, claro, porque si no entraremos en un conflicto.
Y no podemos entrar en observaciones ni en limitantes, no podemos limitar ningún derecho, ninguna constitución lo debiera ni lo limita. Lo importante es sentarnos en una mesa, todos, y como si estuviéramos jugando pirinola, y a todos nos tocara, todos ponemos. ¿Qué nos toca poner a cada parte de la sociedad? A nosotros como empresarios, ¿qué nos toca poder poner? A lo mejor Jesús tocó un punto que me hace reflexionar. A lo mejor la parte empresarial no hemos sido lo sensibles que pudiéramos ser a todas las demandas sociales, porque a lo mejor muchas de ellas ni siquiera las entendemos, nadie las explica. Pero la Constitución no debe constreñir ninguno de nuestros derechos, debe de estar perfectamente claro y enunciado, ni siquiera con todas las excepciones, ni siquiera con todas las particularidades de cada uno de los eventos, nada más contemplado. ¿Qué debe decir la Constitución de la Ciudad de México, Jesús? Yo creo que por virtud del artículo primero, que establece el principio por persona, que significa básicamente que puede cualquier legislación extender los derechos. Yo llamaría aquí a hacer un análisis a los constituyentes para extender el derecho a la protesta y también extender sus posibles implicaciones. Es decir, entiendo que incluso ya en la Ciudad de México hay un fondo de reparación para los comerciantes de algunas avenidas y se ha ejecutado. No sé si estoy en lo correcto, pero puede haber algo. Si el gobierno es culpable de un tema que no se ha atendido y por el cual hay una protesta, pues que también, si eso afecta a otros intereses, que haya una manera transparente de reparar. Pues se nos agota el tiempo, un minuto para despedir, una reflexión última, Humberto. Tenemos que hacer que la manifestación, que es una actividad de la sociedad organizada, no se vuelva un problema y que todos los derechos podamos convivir armónicamente en la Ciudad de México. Ese es el reto y todos como sociedad civil tenemos la obligación de participar en ese reto. ¿Y Jesús? Bueno, yo digo que las calles siempre, he sido muy callejero, ¿no? Entonces las calles son para vivirlas, para caminarlas, para estar en las calles de la Ciudad de México, estar también protestando, ser creativos. También llamo a cambiar a la sociedad civil, a buscar otras maneras, a hablar también, a establecer diálogos con otros sectores. Yo sí llamo a que la protesta nos da un país vivo, de colores, y no un país gris. Pues gracias a ambos por habernos acompañado esta noche y gracias a usted. La conversación, ya lo sabe, suya, puede continuarla a través de las redes sociales, insistimos, a través del hashtag Opinión21, a través de la cuenta de igual manera, @capital_21. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.